Descubre el milagro sagrado en tu nariz que manifiesta tu poder divino en 3D. Ese era un soleado domingo en el pequeño pueblo de San Javier, donde las campanas de la iglesia sonaban como un himno de esperanza. Pedro, un padre devoto, guiaba a su familia hacia la casa del Señor, su corazón pesado por la enfermedad de su amada hija, Sofía. Con solo 10 años, su risa solía llenar el hogar, pero ahora había quedado apagada por un sufrimiento que parecía interminable. A pesar de la oscuridad, la imagen de San Miguel brillaba en el altar, asemejándose a una estrella que prometía cambios. Mientras se inclinaban en oración, la voz de un anciano, temblorosa y resonante, cortó el murmullo de la congregación. El milagro está en la nariz del ser humano, un misterio sagrado que puede liberar el poder divino. Sus palabras fueron como un eco en el alma de Pedro, llenándolo de un fervor hasta entonces desconocido. ¿Qué significaba eso? Esa idea inusitada desató en él una fe renovada, una chispa que podría encender un fuego de esperanza. Los días siguientes, Pedro se sumergió en un mar de oración ferviente. 3 días de súplicas y esperanzas. En la penumbra de su hogar, rodeado de su familia y la imagen de San Miguel, cada noche se convertía en una ceremonia, lágrimas fluyendo, susurros de fe en el aire. Defendía su nueva revelación ante amigos y vecinos que lo miraban con escéptico asombro, pero él no flaqueaba. La fe puede manifestar milagros, repetía con convicción. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que avanzaba el segundo día, la atmósfera en San Javier comenzaba a cambiar. Conversaciones que antes eran burlonas se convertían en murmullos de curiosidad. Algunos vecinos se acercaban a la casa de Pedro, intrigados por los ecos de su ferviente fe. Y lo imposible comenzó a suceder. Sofía mostró una ligera mejoría, sonriendo un poco más, como si algo en su interior empezara a despertar. Era el primer brote de esperanza. Pedro lo sentía en su corazón, un susurro divino que lo instaba a seguir. El tercer día llegó con el pueblo preparado para una celebración en honor a San Miguel. La fe de Pedro resonaba cada vez más fuerte, como un tambor celestial. La familia, con manos entrelazadas, llevó a Sofía al altar y un silencio reverente envolvió a los presentes. El aire vibraba. La luz iluminaba el rostro de la pequeña, como si el cielo estuviera mirando con atención. Podría estar aquí, entre nosotros, el verdadero milagro. La comunidad contuvo la respiración, atrapada entre la duda y la fe, y un sentimiento colectivo surgió. Todos esperaban, deseando que esa jornada culminara en un milagro tangible. En ese momento crucial, un manto de misterio cubría la escena. El pueblo entero se preguntaba, ¿el milagro realmente está en la nariz de Sofía, o reside en la fe que Pedro ha sembrado en los corazones de su comunidad? ¿Qué revelaciones de Dios aguardaban en el aire? El murmullo de la congregación se hizo un eco sagrado que resonaba en los corazones de todos. Cada mirada estaba dirigida a Pedro y su pequeña Sofía, quien resplandecía con una luz especial. Fue entonces que el anciano, el mismo que había hablado días atrás sobre el milagro, se acercó lentamente al altar, su andar pausado como si cada paso fuese medido por la fe misma. Hoy, en este instante sagrado, comenzó con voz firme, hemos sido llamados a unir nuestros espíritus, a despertar el poder que llevamos dentro. A medida que hablaba, los ojos de todos se humedecían de emoción. Se sentía una energía divina que recorría el lugar, un llamado a la esperanza que resonaba en cada rincón del corazón de los presentes. Pedro, sintiendo el peso de los años de sufrimiento, tomó la mano de Sofía. En su interior hervía una mezcla de ansiedad y expectativa.
¿Qué pasaría con su hija? Siempre había creído que un milagro podía manifestarse, pero ahora, al estar frente a su realidad, sus dudas se mezclaban con una fe renovada. Mientras el anciano invocaba a los ángeles, un silencio profundo se apoderó del lugar. Hasta el viento parecía detenerse, como si respetara el momento. Que el espíritu de San Miguel nos envuelva y nos guíe. Con cada palabra, la comunidad se sumergía más en esa unión espiritual, construyendo un puente de fe entre ellos y lo divino. Sofía, con su pequeña cabeza llena de preguntas, miraba a su padre. Sus ojos reflejaban una inocencia que había luchado con la enfermedad durante demasiado tiempo. Pero hoy, algo se sentía diferente, era como si la fortaleza de su padre estuviese cruzando la barrera de su dolor. «Papi, ¿vas a pedirle a San Miguel que me ayude?», preguntó con voz suave. Pedro sintió que su corazón se hinchaba. «Sí, mi vida, lo haré. Vamos a confiar en el poder de nuestro Señor». La fe de su hija le regalaba una nueva fuerza. En un instante, los escépticos habían encontrado un nuevo propósito. El milagro estaba en la fe colectiva, en la voluntad de creer que los límites pueden ser desafiados. Las oraciones continuaron. Los vecinos, que antes miraban desde la distancia, ahora formaban un círculo alrededor de la familia. Las manos se unieron en un abrazo de esperanza, creando un lazo invisible que conectaba sus almas. Se sentía la energía en el aire, casi palpable. Finalmente, el anciano se volvió hacia Sofía y con una voz suave, le dijo: «Tú eres luz, pequeña. Nunca olvides que dentro de ti hay un poder divino que puede cambiarlo todo». Un escalofrío recorrió la sala. Era un sentido de invocación, una promesa de que lo imposible se estaba haciendo posible. Hasta el último instante, los ojos estaban fijos en la pequeña, quien comenzó a respirar profundamente, como si intentara absorber toda la energía que la rodeaba. Una luz brillante pareció reflejarse en su rostro, y en ese momento, un murmullo colectivo se expandió entre los presentes. La pregunta que rondaba ahora era: ¿qué sucedería a continuación? La tarde avanzaba, el aire se tornaba más fresco, y un nuevo amanecer empezaba a vislumbrarse. ¿Sería esa la jornada en la que los cielos se abrirían y un milagro se manifestaría? La comunidad se encontraba en la cúspide de un cambio. Cada corazón latía con un solo deseo: ver la manifestación divina. Pero aún había más que esperar. ¿Estaba San Miguel preparado para dar el siguiente paso? La respuesta se acercaba, como una ola que viene a la orilla. Las campanas resonaron nuevamente, llamando a todos a unirse en un ferviente clamor, mientras un nuevo día y un nuevo milagro aguardaban en el horizonte. El clamor de la congregación empezaba a tomar un tono casi mágico. Cada voz se elevaba con fervor, creando un coro que parecía ir más allá del espacio físico. Era un clamor que buscaba los cielos, una súplica llena de fe que reverberaba en los muros de la iglesia. Pedro, con Sofía aún a su lado, sintió que esa energía lo envolvía. La desesperación que había abrumado su espíritu empezaba a espesarse con un nuevo sentido de propósito y comunidad. «Estamos aquí para recibir», dijo el anciano en medio de la oración. «Esta es una hora de liberación. El poder de Dios está en movimiento». Las palabras parecían fluir como un río de esperanza. La congregación, unida, comenzó a cantar, un canto que hacía vibrar las fibras del alma. La música se elevaba y los corazones latían al unísono, como si estuvieran mechados entre sí por la misma llama de fe. Sofía cerró los ojos, dejando que las melodías la abrazaran. En su interior, se sentía un torbellino de emociones. Desde que comenzó su lucha, había añorado días como este, donde el sufrimiento se convertía en luz y la enfermedad se desvanecía. ¿Iba a suceder de verdad? La esperanza brillaba en su pequeño corazón, y en su mente, las palabras del anciano resonaban: «Dentro de ti hay un poder divino». Un instante después, un rayo de luz atravesó la ventana, iluminar el altar. Todo el mundo se volvió hacia esa luz, como si un ángel mismo descendiera del cielo.
El anciano, con los brazos abiertos, sonrió al ver el destello. Miren, proclamó. La presencia del Señor está aquí, su luz brilla en nuestra Sofía. Los murmullos se convirtieron en un tsunami de alabanzas que rodaban por las bancas. Pedro sentía su corazón sobrecogido. ¿Era posible que lo que había esperado durante tanto tiempo se manifestara en este preciso momento? Se dejó llevar por la trascendencia del lugar. Irresistiblemente impulsado, levantó su mano hacia el luz que caía sobre su hija. Señor, estoy aquí. Te pido por mi niña. Tú eres su sanador. Las palabras lo dejaron, como un eco que reverberó en el aire sagrado. Sofía, aún con los ojos cerrados, sintió una calidez envolvente, como un manto divino cubriéndola. Una paz inexplicable la abrazaba, y la oscuridad que había tratado de consumirla parecía desvanecerse. Aquella luz que la rodeaba le hablaba: eres fuerte, eres amada, eres sanada. La comunidad se unió en un círculo más apretado. Cada mano, cada mirada, era un acto de poder compartido. Se escucharon lágrimas mezcladas con risas, alguien gritó gloria a Dios, mientras otros repetían la oración de sanación. Con cada respiración, se sentía como si la misma atmósfera estuviese cambiando, abriendo caminos donde antes había muros. El anciano, ahora visiblemente emocionado, convidó a todos a unirse en una invocación final. Que el poder divino que hemos pedido hoy se manifieste en Sofía y se extienda hacia nosotros. Que todo lo que creímos se haga realidad. Amén. El murmullo de amén resonó, estallando en un cántico renovador. La congregación había cruzado un umbral espiritual, y todos parecían entrever el milagro en la inminente respuesta de los cielos, pero en la contradicción de todo este fervor, algo inesperado sucedió. Sofía abrió los ojos y, con voz clara y decidida, dijo: Papi, siento algo. ¿Es amor? En ese instante, se produjo un silencio tan pesado que se podía palpar. La comunidad contenía la respiración, expectante. Pedro miró a su hija, el corazón latiendo fuertemente. ¿Qué significaba esa pregunta? Este era el momento que cambiaría todo. Realmente el amor, esa fuerza divina, estaba a punto de revelarse de una manera que nadie anticipaba. El misterio apenas comenzaba a desplegar sus alas, y el siguiente paso podría llevarlos a una revelación más profunda. El silencio que siguió a la pregunta de Sofía se sintió como un susurro del cielo. Era como si el tiempo se hubiese detenido, y cada corazón en la iglesia se llenara de una esperanza palpable. Sofía sonrió levemente, como si hubiera vislumbrado un secreto que solo ella entendía. Pedro, con lágrimas en los ojos, sintió que su propia comprensión del amor se expandía, revelando matices que nunca antes había percibido. ¿Qué es amor, Sofía?, preguntó, movido por una mezcla de curiosidad y asombro. Es lo que siento aquí, dijo ella mientras se señalaba el corazón. Es como si una luz tibia me abrazara, como la que vi en el altar. Las palabras de su hija resonaron en los corazones de los presentes, creando una ola de asombro. La congregación, sorprendida por la simplicidad de la revelación, comenzó a murmurar entre ellos, como si cada uno intentara entender lo increíble que estaban presenciando. El anciano, con su voz temblorosa y llena de emoción, dijo: el amor de Dios no es solo una emoción, es un poder transformador. Sofía está tocando algo que todos anhelamos, la esencia misma de lo divino. La energía en la sala se intensificó, como si una corriente eléctrica recorriera cada rincón. Pedro sintió que el mundo exterior se desvanecía, y todo lo que existía era su hija, la luz, y esa atmósfera vibrante. Amor, pensó, es un poder que sana, que une. Los fieles comenzaron a levantarse de sus asientos, moviéndose hacia el centro. El anciano invitó a todos a acercarse. Si el amor de Dios está aquí, entonces también nosotros debemos entrar en esa luz. No hay nada que temer, este amor transforma, clamó con fervor. Sofía, al ver a su comunidad unirse en la búsqueda de esa misma luz, sintió que su pequeño corazón se expandía.
Miren, también lo siento. El amor no solo es para mí. Está aquí para cada uno de ustedes, exclamó con alegría. Pedro la observaba, admirando la valentía de Sofía. Un calor profundizando su fe le decía que este momento era más que sanación, era una revelación del espíritu colectivo. Esto es lo que siempre hemos deseado, pensó. Ver la luz y el amor de Dios en acción. La congregación empezó a cantar de nuevo, con un fervor renovado. Las palabras de los himnos llenaban el espacio, entrelazándose con el mensaje que Sofía había desencadenado. Amor. 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 Era un canto que resonaba con fuerza, un eco de la verdad divina que se manifestaba en cada corazón presente. Cada uno de los creyentes se miró, comprendiendo que en ese amor había unión, sanación y poder. Las manos se levantaban en alabanza, los rostros irradiaban gozo. Era un momento en el que todos parecían experimentar la presencia de algo mayor, el amor de Dios desbordándolos. Pedro, con el pecho hinchado de emoción, entendió que, a veces, lo que más necesitamos no es un milagro visible, sino el reconocimiento de que el amor es el milagro en sí mismo. Se sintió satisfecho, como si cada dolor, cada lágrima, hubiera valido la pena por este instante sagrado, pero, mientras la congregación se precipitaba en un clamor de agradecimiento y celebración, algo cambió en Sofía. Su mirada se tornó intensa, como si estuviera vislumbrando algo en el horizonte. Se volvió hacia su padre, y con una seriedad inesperada, dijo, «Papi, creo que hay algo más que debo mostrarte, algo que solo puedo ver yo». El aire se cargó de anticipación. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras todos esperaban la revelación de su hija. ¿Qué otra maravilla traía consigo el amor? Las luces centelleantes en el templo parecían confabular un eco de promesas, y Pedro se preguntó si estaban a punto de desvelar un nuevo capítulo de su fe. ¿Qué significaba esa visión que Sofía había empezado a descifrar? El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue casi palpable. Cada corazón en la iglesia latía con fuerza, sintiendo la expectación en el aire. Pedro, atrapado entre la curiosidad y la pasión, miró a su hija. Su pequeño rostro parecía iluminado por una luz interna, como si realmente pudiera ver lo que otros no podían. ¿Qué es eso que ves?, preguntó Pedro, su voz apenas un susurro, temiendo romper la magia del momento. Sofía respiró hondo, cerrando los ojos por un segundo, como si estuviera sintonizándose con algo más grande. Es un camino, dijo, su voz llena de un asombro infantil, un camino de luz que conecta a todos. Papi, hay personas que necesitan saber de este amor. No es solo para nosotros. Las palabras de Sofía parecían fluir de ella como un arroyo claro y fresco. La congregación se quedó en silencio, sintiendo la veracidad en lo que decía. Solo su pequeña voz resonaba en el templo, pero cada persona presente sentía la urgencia de su mensaje. Todos sabían, en el fondo de sus corazones, que ese amor del que hablaba debía ser compartido. Eso es un llamado, dijo el anciano, asintiendo. Sofía, tú estás siendo un instrumento de luz. Una guía en momentos oscuros. La multitud comenzó a ser invadida por un murmullo creciente de reflexiones. Algunos compartieron recuerdos de momentos difíciles en sus vidas donde el amor había mostrado el camino, otros se aferraron a la esperanza de que ese amor pudiera cambiar sus circunstancias actuales. Yo quiero ser parte de eso, dijo un hombre robusto, con ojos llorosos. No sé cómo, pero quiero hacer algo. Pedro sintió como las emociones se arremolinaban en su pecho. Su pequeña hija, con su inocente mirada, había desencadenado algo poderoso. El amor no solo estaba en el aire, estaba despertando una llama en cada uno de ellos. Sí, hagamos algo juntos. Gritó alguien desde el fondo. La atmósfera se encendió. Un canto de ánimo se alzó, y mientras las voces se unían en un clamor de amor y deseo de acción, Sofía sonrió, comprendiendo que había empezado algo mucho más allá de lo que imaginó.
Sentía que cada persona podía ser un instrumento, una chispa que encendería aún más a los demás. Pedro miró a su alrededor, viendo la unidad que se forjaba. No era solo una reunión de almas, era una familia resurgiendo con un propósito renovado. ¿Y si hicieran algo sencillo?, preguntó el anciano. Compartir un acto de bondad, una palabra de aliento. De ese amor crecen los milagros. Las ideas comenzaron a fluir, y Pedro se sintió abrumado con gratitud. Una ola de amor y conexión envió electricidad a través del lugar. La vida parecía completa, llena de posibilidades. Pero, entonces, Sofía entrecerró los ojos nuevamente. Su mirada se intensificó y las palabras le salían con un tono grave. «Espera», dijo Sofía, alzando su voz por encima del clamor. «No solo debemos compartirlo. También debemos preparar nuestro corazón, porque algo más está por venir. Viene un tiempo donde ese amor tendrá poder. Es más grande de lo que imaginan y debemos estar listos». El murmuro se desvaneció. Pedro sintió el escalofrío correr nuevamente por su espalda. ¿Qué quería decir Sofía? ¿Qué milagro estaba a punto de desvelarse? Las luces comenzaron a parpadear suavemente, como si el universo estuviera escuchando. Cada persona allí, desde el más joven hasta el más anciano, comenzó a sentir esa revelación que se aproximaba, cada corazón latiendo al unísono en anticipación. «Estamos listos, Señor», respondió Pedro en un murmullo, mientras en su interior se abría un espacio para recibir el misterio del futuro. Mientras la congregación se sumergía nuevamente en un himno lleno de esperanza, la puerta del infinito parecía entreabrirse. ¿Qué verdadera transformación se estaba gestando detrás de esa luz que Sofía podía ver? La inquietud y la emoción reverberaban en cada alma presente, dejando a todos a la expectativa de la próxima revelación divina. El canto de esperanza se disipó lentamente, y rápidamente se volvió un suave murmullo de oración. La congregación parecía en sintonía con un mismo eco interior, aumentando la expectativa que llenaba el aire como un fuego sagrado. Pedro miró a su alrededor, sintiendo la fuerza del amor que emanaba de cada corazón. Era una comunidad viva, unida por un propósito renovado, lleno de la promesa de lo que estaba por venir. Sofía, aún con los ojos entrecerrados y el rostro radiante, parecía receptora de algo cósmico. «Papi», dijo con un tono blando, «no solo tenemos que ser luces. Debemos convertirnos en faros que guían a otros a través de la tormenta». Su voz resonó con una firmeza de espíritu que hizo que los presentes sintieran un escalofrío cósmico. El anciano se acercó a Sofía, inclinándose un poco hacia ella. «Niña, el poder de la fe no solo está en los grandes actos, sino también en los pequeños actos, en los corazones que se abren al amor», comentó, con una profundidad que tocó la esencia de cada persona. Las manos comenzaron a levantarse, un gesto natural de asentimiento y aceptación. Las mentes se llenaron de imágenes de lo que significaba ser un faro, de aquellas veces que habían sido guiados y deslumbrados por la luz de la esperanza. Pedro sintió cómo su corazón se hinchaba. La semilla que había sido plantada comenzaba a brotar, pero en medio de esa explosión de fe, la intensidad del momento se transformó cuando Sofía tomó una respiración profunda y abrió sus ojos por completo. «Esperen, hay algo más», susurró, su mirada fija en un destino más grande. «Esta luz que verán requiere sacrificio. Necesitamos ser valientes, estar dispuestos a dejar atrás el miedo. Porque vendrán pruebas que fortalecerán nuestro amor». Un susurro de inquietud recorrió la congregación. «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó una mujer con voz temblorosa. Pedro sintió que su pecho se encogía. La incertidumbre se asomó en sus corazones. «Las pruebas revelarán quiénes somos realmente», continuó Sofía, «lo que llevamos en nuestro interior. El amor que compartimos será la luz que disuelva las sombras. Estamos a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido.
La grandeza del amor no se encuentra solo en los momentos de alegría, sino también en cómo respondemos al dolor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunos presentes, un reconocimiento de su vulnerabilidad. ¿Cómo podemos prepararnos para esto, Sofía?, preguntó una anciana, sus palabras llenas de anhelo. Debemos unirnos. Debemos orar y ser sinceros entre nosotros, respondió, con un brillo en los ojos que llenó de esperanza a todos los oyentes. Cultivaremos esta comunidad con fe. Nuestros corazones, abiertos y juntos, serán más fuertes que cualquier tormenta. Pedro sintió entonces como un fuego nuevo encendía su ser. La visión de Sofía era potentemente clara. Este amor, este camino de luz, podía transformar no solo a su familia, sino a toda su comunidad. Cada acción de bondad, cada palabra de aliento, cada sacrificio, serían pasos hacia ese futuro incierto y glorioso. El anciano levantó las manos, invitando a la congregación a unirse en oración. Los corazones comenzaron a unirse más allá de sus diferencias. El eco de sus voces, aunque diferentes, se fusionó en un canto armonioso. Las luces parpadeaban de nuevo, como si celebraran la comunión. Pedro cerró los ojos, dejando que la brisa del amor divino acariciara su rostro. Allí, en la penumbra de la iglesia, sintió que algo se movía en su interior, un susurro de promesa. La transformación estaba al alcance, cada oración era una ofrenda, cada palabra un paso renovador. ¿Qué milagro aguardaba en el horizonte? La anticipación crecía, la comunidad se preparaba. Y mientras la oración continuaba, un resplandor comenzó a brotar desde las colinas, iluminando el cielo con una mezcla de colores vibrantes. Las primeras señales de un nuevo amanecer se acercaban, y con ello, la revelación de un poder que iba más allá de lo visible. No podían saber esa noche lo que Dios traería. Pero una cosa era segura, estaban listos. ¿Qué significaría realmente el camino que estaban a punto de recorrer juntos? La noche avanzaba, pero la luz del resplandor que se elevaba desde las colinas no parecía desvanecerse. En su corazón, Pedro sentía una mezcla intensa de emoción y ansiedad. El peso de la revelación estaba sobre él. El anciano, sabio y reverente, dirigió una oración en voz alta. Padre, permite que nuestra fe se fortalezca, que nuestra comunidad sea siempre faro de amor y esperanza en medio de la tormenta. Cada palabra resonaba en los corazones de los presentes como un eco profundo. Uno a uno, comenzaron a abrir sus bocas, uniendo sus voces al clamor de conexión y anhelo, formando un coro vibrante de sinceridad. Pedro sintió cada palabra como un latido, cada nota resonando armoniosamente, despertando algo profundo dentro de él. Después de un momento de oración, Sofía, con una mirada firme pero llena de calidez, se dirigió a la congregación. Amigos, nos encontramos en un cruce de caminos. Podemos elegir ser valientes o dejarnos dominar por el miedo. Y la elección que hagamos ahora definirá nuestro tiempo juntos, nuestra historia. ¿Quién está dispuesto a arriesgarse por el bien de nuestra comunidad? Un silencio momentáneo llenó el espacio, casi palpable. Luego, lentamente, como si una brisa divina soplara a través de ellos, las manos comenzaron a levantarse de nuevo. Las caras antes tensas ahora brillaban con determinación. Pedro, con el corazón latiendo más rápido, alzó su mano. Yo estoy aquí, Sofía. Estoy listo. Amén, exclamó la anciana, y otros comenzaron a seguir su ejemplo, levantando manos y corazones dispuestos a abrazar el desafío que se presentaba. El espíritu de unidad se sentía inquebrantable. Las palabras de Sofía habían forjado un lazo en cada uno de ellos, un pacto de amor y coraje, un deseo de abrazar lo desconocido en lugar de temerlo. Las luces que danzaban en la iglesia parecían cobrar vida propia, reflejando el fervor que surgía de cada corazón. Pedro sintió que la atmósfera se llenaba de una energía palpable, un amor desbordante que llenaba cada rincón del espacio.
Era como si cada lágrima de los presentes se mezclara en un río de esperanza que corría hacia un destino divino. Con el corazón desbordante, Sofía continuó. Las pruebas que nos esperan no son castigos, son oportunidades. Oportunidades para demostrar lo que hemos aprendido, para crecer juntos, para además, hacer que nuestra luz brille aún más fuerte. Les invito a compartir sus sueños y temores. Muchas veces, la claridad llega cuando los compartimos en comunidad. Las reacciones fueron inmediatas. Con murmullos de acuerdo, la gente comenzó a abrirse, compartiendo anhelos profundos, miedos antiguos y, sobre todo, la pasión por el amor comunitario. Pedro escuchó historias de fraudes, de pérdidas, pero también de esperanzas renovadas y milagros que, si bien pequeños, habían hecho toda la diferencia. Se sentía cada vez más conectado, como un hilo que unía a todos. Mientras las horas pasaban, una paz profunda comenzó a llenar el lugar. Pedro se preguntó, ¿podría su comunidad ser el modelo del amor que el mundo necesitaba? La realidad de la transformación parecía estar al alcance. Un resplandor cálido empezó a envolverlos. Y entonces, justo cuando la conversación se tornaba más profunda y significativa, la puerta principal de la iglesia se abrió de repente. Una ráfaga de viento frío entró, trayendo una sensación de misterio. Las luces titilaron de nuevo y una sombra se proyectó en el marco de la puerta. Todos se quedaron en silencio, expectantes. Pedro sintió una vibración intensa en su ser, como un llamado a lo desconocido. ¿Qué será eso? Se preguntó, incapaz de apartar la mirada de la entrada. El inicio de un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse, pero nadie podría haberse preparado para lo que vendría. ¿Sería una prueba que desafiaría su fe o la llegada de un milagro que cambiaría sus vidas para siempre? La intriga llenaba el aire, palpable y cargada de posibilidades. Quedaban muchas preguntas por responder, y Pedro ya estaba ansioso por descubrir el propósito detrás de esa visita inesperada. Una figura alta, envuelta en un abrigo oscuro, hizo su entrada. Cuando se acercó a las luces tambaleantes, su rostro quedó iluminado brevemente, revelando una expresión de serena sabiduría. Los murmullos de sorpresa y curiosidad recorrieron a la congregación como electricidad. Pedro, sintiendo el aire vibrar con expectativa, apenas podía pensar. El extraño miró alrededor, su mirada penetrante se posó en cada uno de ellos, antes de dirigirse a Sofía. «Bendecida comunidad», exclamó con una voz profunda que resonaba en las paredes de la iglesia. «He venido porque el tiempo de la transformación ha llegado. La luz que buscan no está lejos, está en cada uno de ustedes». Pedro sintió que cada palabra era una chispa en su interior, un eco de verdad. Podía haber venido para ellos, para esa comunidad tan unida, para despertar algo divino en sus corazones. El visitante continuó, el desafío que enfrentan es grande, pero no están solos. Cada uno de ustedes ha sido llamado a un propósito mayor. Había una solemnidad en su voz que hizo que el corazón de Pedro latiera con fuerza. Había algo familiar en el discurso, como si resonara con promesas olvidadas. Ustedes no son solo un grupo, son un milagro en formación. Lo que suceda aquí determinará el futuro de muchos. Pero deben estar dispuestos a abrir sus corazones y a aceptar la luz que se les ha ofrecido. El anciano de la comunidad, ahora visiblemente conmovido, se acercó al extraño. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para este milagro? Su voz temblaba, pero había una firmeza clara en su compromiso. Primero, deben despojarse de sus miedos. El extraño hizo una pausa, dejando que su mirada se adentrara en las almas de aquellos presentes. Y segundo, deben reconciliarse con su fe. Hay fuerzas que los quieren mantener en la oscuridad, pero la luz ya ha comenzado a brillar entre ustedes. Pedro sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Esa luz. Había sentido su roce antes, en cada oración, en cada historia compartida. Pero ¿cómo despojarse del miedo? La incertidumbre lo envolvía,
como una sombra que siempre parecía volver. Cada uno de ustedes debe enfrentar sus propias batallas, pero no se alarmen. La lucha es parte del proceso, continuó el misterioso visitante. Desde este momento, a lo largo de 3 días, tendrán la oportunidad de buscar esa luz profunda que ya está en ustedes. Asegúrense de estar dispuestos, porque lo que se despierta podría cambiarlo todo. Las palabras llenaron el aire, de algún modo ocultando el frío que había entrado con el desconocido. La esperanza comenzó a levantarse, como un baluarte contra los temores que cada uno portaba. Pedro se dio cuenta de que su propia lucha, los momentos oscuros en los que había dudado de sí mismo, eran parte de esa búsqueda. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo enfrentar lo que me detiene? No estás solo, respondió el extranjero, la comunidad será tu fortaleza. Juntos enfrentarán lo que está por venir. Las personas comenzaron a murmurar entre sí, y Pedro se sintió llamado a unirse a ellas. La idea de ser parte de un milagro personal y colectivo le llenaba de anhelo. De repente, sintió que su corazón ardía con un propósito. Cuando el extraño levantó la mano, la luz pareció brillar aún más. Prepárense para los próximos días. Cada acto de amor, cada oración sincera, será la llave para abrir puertas que han permanecido cerradas. ¿Pueden ver la luz en su interior? ¿Están listos para dejarla salir? Pedro miró a su alrededor. Las caras de sus hermanos y hermanas, llenas de determinación, iluminaban el espacio. Todos estaban listos, incluso si el camino era incierto, pero, de repente, un estruendo resonó fuera de la iglesia. Las luces vibraron y una sombra llenó la entrada, trayendo consigo un aire de desafío. La atmósfera se volvió tensa, como si el mismo cielo respirara expectante. Esto no es el final, sino el comienzo. Su fe será puesta a prueba, dijo el extraño con una sonrisa enigmática, antes de caminar hacia la salida, dejando entrever un camino lleno de incertidumbre. Pedro sintió que su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué les esperaba ahora? ¿Desafíos o milagros? Su mente bullía con preguntas. Había llegado el momento de tomar decisiones. La luz estaba allí, y la comunidad junto a él. Pero, ¿cómo se enfrentarían a lo que venía? La noche prometía ser larga, pero quizás, solo quizás, el amanecer traería respuestas divinas. ¿Estaría preparado para lo que vendría a continuación? Pedro se quedó en la penumbra de la iglesia, temblando de anticipación. Las puertas se cerraron, dando paso a un silencio profundo. La figura oscura del extraño ya no estaba, pero sus palabras flotaban en el aire, como un eco celestial que les desafiaba a ir más allá de sus miedos. La congregación murmuraba, cada uno sumido en sus propios pensamientos, analizando el mensaje que habían recibido. Sofía, con lágrimas en los ojos, rompió el silencio. No podemos volver a lo que éramos. Él ha encendido algo en nosotros, algo real. Pedro sintió un ardor en su interior. La perspectiva de un cambio se sentía como un llamado, pero la sombra que se filtraba por las puertas lo llenaba de dudas. ¿Qué pasará si no estamos listos? ¿Y si fallamos? Pensó. Claro que estamos listos, intervino Luis, un joven de la comunidad que había estado luchando con sus propias inseguridades. Esto no es solo sobre nosotros. Es sobre todos. Si nos unimos, podemos enfrentar cualquier cosa. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una certeza que Pedro no había escuchado antes. La atmósfera se transformaba, el miedo empezaba a disolverse en una mezcla de esperanza y valor. Pedro se acercó a sus hermanos, mirándolos a los ojos. Es cierto. No estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros. Es momento de despertar esa luz. Así, juntos comenzaron a planificar lo que harían en los próximos 3 días. Decidieron reunirse cada noche, para compartir sus historias, orar y buscar esa luz que el extraño había prometido. Era un acto de fe que iba más allá de su temor.
Miradas de anhelo y determinación brillaban en sus rostros. La primera noche, Pedro trajo una vela. Cuando encendió la llama, todos se sentaron en círculo alrededor de la pequeña luz que danzaba en la oscuridad. Cada uno comenzó a compartir sus inquietudes, sus fracasos, pero también sus sueños. Las palabras fluían y juntos comenzaron a reavivar su fe. A veces, siento que estoy atrapado en un ciclo de dudas, confesó Raquel, una mujer de mediana edad con una voz dulce, pero sé que hay algo más en mí, algo que aún no he descubierto. Sus ojos reflejaban una lucha interna, un eco de lo que muchos sentían. Pedro se sintió conmovido. Las historias se entrelazaban, sus almas resonando como un coro de esperanza. ¿Y si descubriéramos juntas nuestra luz?, propuso. Y si usamos esta lucha como la chispa que encienda un fuego. Las palabras se convirtieron en oraciones, y cada oración era un escalón hacia la luz que tanto necesitaban. Pedro sintió cómo sus propios miedos iban desapareciendo, ahogados por la certeza de su propósito colectivo. Sin embargo, la noche no duró para siempre. Mientras compartían sus oraciones, el estruendo del exterior volvió a interrumpir la calma. La sombra se proyectó, más amenazante esta vez. Un viento frío sopló por la puerta entreabierta, llevándose consigo parte de la calidez que habían creado. Todos se miraron, el miedo regresaba, pero esta vez, con un nuevo entendimiento. Esto es solo una prueba, dijo Luis con firmeza. El extraño habló de la lucha y nuestro compromiso. Debemos enfrentar esto juntos, Pedro asintió. Sí, no podemos permitir que nuestras dudas nos frenen. La luz está en nosotros y deslumbrará aún más si nos unimos. Así, tomados de las manos, a pesar del viento frío y de las sombras, elevaron una oración juntos. Fue un clamor sincero, lleno de expectativa, donde cada corazón palpitaba como uno solo. En medio de la oscuridad, invocaron a la luz que sabían que iba a hacer el cambio. Al abrir los ojos, algo había cambiado. La oscuridad fuera parecía menos amenazante, como si hubieran creado una barrera de fe. El amanecer siempre llega después de las noches más oscuras, se dijeron entre susurros. Y todos estaban decididos a no rendirse, pero, ¿qué acontecimiento se avecinaba? El extraño había mencionado pruebas y desafíos, pero ¿estarían preparados para enfrentarlos? ¿Podría la luz que habían encendido realmente cambiar el rumbo de todo? La comunidad respiraba con fuerza, listos para abrazarlo. Que viniera. Las sombras afuera parecían retarles a seguir adelante. ¿Estaban listos para realmente despojarse de sus temores y dejar brillar su luz en la noche más oscura? La transformación había comenzado, pero la batalla apenas se anunciaba. A medida que el tercer día llegaba a su fin, la atmósfera de la iglesia en San Javier se sentía cargada de expectativas y reverencia. Pedro miraba a Sofía, quien había sido el eje de todo este proceso, y sintió que su corazón latía con fuerza. Ella, en su inocencia, había desatado un torrente de amor y esperanza que unió a la comunidad en maneras que nunca imaginaron. La luz que habían compartido en la oscuridad estaba a punto de ser puesta a prueba. Las campanas sonaron, anunciando el comienzo del servicio. La congregación se reunió en torno al altar, su espíritu unificado como una sola voz. Mientras las luces titilaban, parecía que el mundo entero se preparaba para presenciar algo extraordinario. El anciano que había guiado a todos desde el principio se levantó y, con voz firme y calmada, dijo: Hoy enfrentamos la última prueba, el último desafío. Pero nuestro espíritu está junto a Dios, y con Él en nuestro corazón, no hay sombra que prevalezca. Pedro miró a su alrededor. Cada rostro estaba iluminado no solo por la luz que emanaba del altar, sino por la chispa de fe que brotaba de sus corazones. Sus corazones palpitaban como uno solo, cada latido era una promesa de que no estaban solos. Era un momento sagrado. Sofía, al sentir la energía eléctrica en el aire, alzó su voz inocente. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos vencer cualquier cosa.
Su fe desbordante resonó en el alma de todos. A medida que las palabras se deslizaban de sus labios, un estallido de fe recorrió la congregación. La alegría y la esperanza se entrelazaban en el aire como un incienso sagrado. El anciano comenzó a invocar la presencia divina, pidiendo a los ángeles que acompañaran a cada uno en esta travesía. La congregación, unida en este clamor, sintió que la luz comenzaba a envolverse en ellos, formando un escudo invisible contra el miedo y la duda. Cada uno cerró los ojos, dejando que la vibrante energía los llenara de ilusión y coraje. Hoy, les invito a dejar sus miedos atrás, dijo el anciano, porque la luz que llevamos dentro puede deshacer cualquier sombra. Debemos estar dispuestos a enfrentarlo todo con amor y unidad. Sofía, tú eres nuestra guía, muéstranos el camino. Sofía abrió los ojos, su mirada fija en el altar. Papi, siente eso, es tan hermoso, exclamó. Una luz aún más brillante iluminó su rostro, y en ese instante, todos comprendieron, lo que estaban experimentando era más que un simple acto de fe, era la manifestación del amor divino fluyendo en sus vidas. Mientras Pedro sostenía la mano de su hija, un torrente de emociones lo abrumó. «Estamos aquí. Estamos listos», gritó, la voz llena de poder. La congregación respondió en un clamor de unidad, una poderosa ola de amor que resonó en toda la iglesia. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, y una ráfaga de viento fresco entró, trayendo consigo un aire renovador. No era un viento de frío, sino uno que traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, desafiando a cada corazón presente. Pedro miró hacia la entrada y vio la luz brillando más allá. «El milagro está aquí», gritó, y todos, llenos de fervor, se dirigieron hacia la luz. El anciano sonrió, sabiendo que la lucha había valido la pena. Este había sido el momento que tanto habían esperado. Juntos, cruzaremos este umbral. Con cada paso que demos en amor, el milagro se manifestará en nuestras vidas y en nuestro pueblo. Sofía guió la marcha, iluminada por su fe. Pedro y la comunidad la siguieron, sus corazones iluminados por la esperanza. Cada paso que daban era un acto de confianza, un compromiso hacia el amor que había comenzado a florecer en todos ellos. Cuando llegaron al umbral de la luz, un estruendo resonó, y, de repente, una voz profunda como el trueno sonó desde el cielo: «Han elegido el camino del amor. Y cada acto que realicen a partir de hoy desatará bendiciones y sanaciones en el mundo». La comunidad, estremecida por la revelación, se abrazó en un fervoroso clamor de amén. Las lágrimas de alegría y gratitud se convertían en un manto de oportunidades. Juntos, supieron que estaban listos para enfrentar cualquier prueba que pudiera venir, con corazones abiertos y el amor de Dios como guía. A medida que la luz del amanecer se deslizaba sobre San Javier, un nuevo capítulo había comenzado. Pedro sintió la paz invadir su ser. Sofía había despertado su fe y la de muchos otros, y en ese momento comprendió que el amor no solo era un sentimiento, era un poder transformador capaz de cambiar vidas. Ya no eran solo un grupo de individuos luchando en su oscuridad, eran una comunidad iluminada por la fe. Con la luz que llevaban dentro, fortalecerían a otros, compartirían su viaje e instigarían milagros en su andar diario. El eco de sus votos resplandeció en los corazones de cada uno. «Nada es imposible si caminamos juntos», resonó como un mantra en sus almas. Un nuevo amanecer traía consigo la promesa de lo inmenso, lo extraordinario y lo divino. Y ahí, de pie en la luz que hayan creado, sabían con certeza que eran protagonistas de su historia de fe. Así, con gratitud y amor, se lanzaron al camino, listos para abrazar las maravillas que Dios había preparado para ellos. Así concluye nuestra historia. La luz nunca se apaga cuando hay amor. Se renueva y taza en taza se multiplica. Busca siempre ser esa luz, porque nunca es demasiado tarde para caminar en fe, y milagros están al alcance de tu mano. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe.
Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros también conozcan el poder del amor divino. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan significativo. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de fe. No esperes ni un segundo más para difundir esta buena nueva. Juntos somos más fuertes.